Las almas de los muertos ascendían hacia el tribunal del juicio y la puerta del cielo. El alma del mundo las apremiaba por todas partes, del mismo modo en que la atmósfera presiona a las burbujas que ascienden intentando vencerlas, romper su frágil envoltura de personalidad y mezclar su virtud con la suya propia. Pero ellas resistían, recordando su gloriosa vida individual en la tierra y esperando otra existencia individual en el futuro. Entre ellos ascendió el alma de un tal señor Andrews que, tras una vida benéfica y honorable, había fallecido recientemente en su casa de la ciudad. Sabía que era amable, recto y religioso, y aunque se acercaba a su juicio con toda humildad, no podía dudar de su resultado. Dios ya no era un Dios celoso. No negaría la salvación simplemente porque se la esperara. Un alma justa puede ser razonablemente consciente de su propia justicia, y el señor Andrews era consciente de la suya. «El camino es largo», dijo una voz, «pero con una conversación agradable el trayecto se vuelve más corto. ¿Podría acompañarlo en su viaje?» «Con gusto», dijo el señor Andrews. Extendió la mano y ambas almas flotaron juntas hacia arriba. «Morí luchando contra el infiel», dijo el otro exultante, «y voy directamente a esos gozos de los que habla el profeta». «¿No es usted cristiano?», preguntó el señor Andrews seriamente. «No, pero tú eres musulmán, ¿verdad?» «No lo soy», respondió el señor Andrews. «Soy un creyente». Las dos almas ascendieron en silencio, sin soltarse de las manos. «Soy de iglesia amplia», añadió suavemente. La palabra amplia resonó de manera extraña en los espacios intermedios. «Cuéntame tu historia», dijo el turco finalmente. «Nací en una familia decente de clase media y me eduqué en Winchester y Oxford. Consideré ser misionero, pero me ofrecieron un puesto en la Junta de Comercio, que acepté. A los 32 años me casé y tuve 4 hijos, de los cuales 2 han fallecido. Mi esposa aún vive. Si hubiera vivido un poco más, me habrían nombrado caballero. Ahora contaré mi historia. Nunca supe con certeza quién era mi padre, y mi madre no importa. Crecí en los barrios bajos de Salónica. Más tarde me uní a una banda y saqueamos aldeas de infieles. Prosperé y tuve 3 esposas, todas las cuales aún viven. Si hubiera vivido un poco más, habría tenido una banda propia. Uno de mis hijos fue asesinado mientras viajaba por Macedonia. Quizás fue usted quien lo mató. Es muy posible». Las dos almas flotaron hacia arriba, tomadas de la mano. El señor Andrews no volvió a hablar, pues estaba lleno de horror ante la tragedia inminente. Ese hombre tan impío, tan desalmado, tan cruel y lujurioso, creía que sería admitido en el cielo, y no en cualquier cielo, en uno colmado de los placeres burdos que disfrutó como rufián en la tierra. Sin embargo, el señor Andrews no sentía disgusto ni indignación moral. Solo experimentaba una inmensa compasión, y sus propias virtudes no se le aparecieron en absoluto. Anhelaba salvar al hombre cuya mano sostenía con más fuerza, y pensó que ahora él también apretaba su mano con mayor intensidad. Y cuando llegaron a la puerta del cielo, en vez de decir, «¿Puedo entrar?», como había planeado, exclamó, «¿No puede él entrar?». En ese mismo instante, el turco lanzó el mismo grito, pues el mismo espíritu actuaba en ambos. Desde la puerta una voz respondió, «Ambos pueden entrar». Llenos de alegría, avanzaron juntos. Entonces la voz preguntó, «¿Con qué ropas entrarás?». «Con mis mejores ropas», gritó el turco, «las que robé». Se puso un magnífico turbante, un chaleco bordado con plata, unos pantalones bombachos y un amplio cinturón en el que llevaba pipas, pistolas y cuchillos. «¿Y con qué ropas entrarás tú?», preguntó la voz al señor Andrews. El señor Andrews pensó en sus mejores ropas, pero no deseaba volver a usarlas. Finalmente lo recordó y dijo, «Túnicas». «¿De qué color y forma?», preguntó la voz. El señor Andrews nunca había reflexionado demasiado sobre el tema. Respondió con cierta vacilación, «Blanca, supongo, de algún material suave y ligero». De inmediato recibió una túnica tal como la había descrito. «¿Me la he puesto bien?», preguntó. «Llévala como prefieras», respondió la voz. «¿Qué más deseas?». «Un arpa», sugirió el señor Andrews. «Una pequeña». Le colocaron una pequeña arpa dorada en la mano. «¿Y una palma?». «No, no puedo tener una palma, porque es la recompensa del martirio. Mi vida ha sido tranquila y feliz. Puedes tener una palma si lo deseas». Pero el señor Andrews rechazó la palma y con sus túnicas blancas se apresuró tras el turco, que ya había entrado en el cielo. Al pasar por la puerta abierta, un hombre vestido como él salió haciendo gestos de desesperación. «¿Por qué no está feliz?», preguntó. La voz guardó silencio.
¿Y quiénes son todas esas figuras sentadas adentro en tronos y montañas? ¿Por qué algunas de ellas son terribles, tristes y feas? No hubo respuesta. El señor Andrews entró y entonces vio que aquellas figuras sentadas eran todos los dioses que en ese momento estaban siendo adorados en la tierra. Un grupo de almas rodeaba a cada uno, cantando sus alabanzas. Pero los dioses no prestaban atención, pues estaban escuchando las oraciones de los hombres vivos, que eran las únicas que les proporcionaban sustento. A veces, una fe se debilitaba y el dios correspondiente también decaía, menguaba y desfallecía por falta de su ración diaria de incienso. En otras ocasiones, debido a un movimiento de avivamiento, una gran conmemoración o alguna otra causa, una fe se fortalecía y el dios asociado también recobraba fuerzas. Con mayor frecuencia aún, una fe cambiaba, de modo que los rasgos de su dios se transformaban y volvían contradictorios, pasando de la euforia a la respetabilidad o de la dulzura y el amor universal a la ferocidad de la batalla. A veces, un dios se dividía en dos, en tres o en aún más, cada uno con su propio ritual y su precario suministro de oraciones. El señor Andrews vio a Buda, a Vishnu, a Alá, a Jehová y a los Elohim. Vio pequeños dioses feos y decididos, adorados de la misma manera por algunos pueblos primitivos. Contempló los vastos y sombríos contornos del Zeus neopagano. Había dioses crueles, dioses groseros, dioses torturados y, peor aún, dioses quisquillosos, engañosos o vulgares. Ninguna aspiración de la humanidad quedó sin cumplirse. Incluso existía un estado intermedio para quienes lo deseaban, y para los científicos cristianos un lugar donde pudieran demostrar que no habían muerto. No tocó su arpa por mucho tiempo, sino que buscó en vano a alguno de sus amigos fallecidos. Aunque las almas seguían entrando al cielo de manera continua, el lugar aún le parecía curiosamente vacío. A pesar de tener todo lo que había esperado, no experimentaba una gran felicidad, ni contemplación mística de la belleza, ni una unión mística con el bien. Nada se comparaba con aquel momento fuera de la puerta, cuando oró para que el turco pudiera entrar y escuchó al turco pronunciar la misma oración por él. Y cuando finalmente encontró a su compañero, lo saludó con un grito de alegría humana. El turco estaba sentado pensativo y a su alrededor, en grupos de 7, se encontraban las vírgenes prometidas en el Corán. «Oh, querido amigo», se exclamó, «ven aquí y nunca nos separaremos. Cualesquiera que sean mis placeres, también serán tuyos. ¿Dónde están mis otros amigos? ¿Dónde están los hombres a quienes amo o a quienes he matado?» «Yo también solo te he encontrado a ti», dijo el señor Andrews. Se sentó junto al turco, y las vírgenes, todas exactamente iguales, los miraban coquetamente con ojos negros como el carbón. «Aunque tengo todo lo que esperaba», dijo el turco, «no siento una gran felicidad. Nada se compara con aquel momento fuera de la puerta, cuando recé para que pudieras entrar y te escuché pronunciar la misma oración por mí. Estas vírgenes son tan hermosas y buenas como las había imaginado, pero desearía que fueran mejores». Como él deseaba, las formas de las vírgenes se volvieron más redondeadas y sus ojos crecieron, haciéndose aún más oscuros que antes. El señor Andrews, con un deseo similar, intensificó la pureza y suavidad de su túnica, así como el brillo de su arpa, porque en ese lugar se satisfacían sus expectativas, pero no sus esperanzas. «Me voy», dijo finalmente el señor Andrews. «Deseamos lo infinito, pero no podemos imaginarlo. ¿Cómo podemos esperar que se nos conceda? Nunca he imaginado nada infinitamente bueno o bello, salvo en sueños». «Voy contigo», dijo el otro. Juntos buscaron la puerta de entrada, y el turco se despidió de sus vírgenes y de sus mejores vestiduras, mientras que el señor Andrews dejó a un lado sus túnicas y su arpa. «¿Podemos irnos?», preguntaron. «Pueden irse ambos si lo desean», dijo la voz, «pero recuerden lo que hay afuera». Tan pronto como cruzaron la puerta, sintieron nuevamente la presión del alma del mundo. Por un momento permanecieron tomados de la mano, resistiéndola. Luego se permitieron ser invadidos por ella, y junto con toda la experiencia que habían adquirido y todo el amor y la sabiduría que habían generado, pasaron a formar parte de esa alma y la enriquecieron.